Gracias por haber comprado tu curso Domina las Matemáticas. Esta es una de las mejores inversiones que has hecho en tu vida y a continuación vas a comprobar por qué. En este curso que vas a recibir te garantizo que si sigues cada uno de los pasos que te voy a indicar, vas a dominar las matemáticas. El curso lo hemos dividido en 3 módulos. Te recomiendo que cada módulo lo estudies por semana. Un módulo por cada semana. Si sigues los pasos tal y como te indico, te aseguro que en 3 semanas tú te podrás considerar y lo serás un genio de las matemáticas. El primer módulo trata de los siguientes 3 puntos. ¿Cuáles son las verdaderas causas de tus dificultades con las matemáticas? ¿Cómo ser eficiente para estudiar matemáticas? Y cómo aprender matemáticas con eficiencia. Para el segundo módulo, vamos a aprender cómo estudiar matemáticas al menos 4 veces más rápido. A eso le llamo yo meterle el turbo a tu estudio. Luego vamos a ver cómo analizar los problemas de matemáticas y por último, cómo entender rápido las matemáticas. Para el tercer módulo vamos a estudiar cómo eliminar el estrés al estudiar matemáticas, cómo pensar con claridad y cómo vamos a fortalecer nuestra autoestima. Estos 3 últimos puntos van a solidificar todos los conocimientos de los módulos anteriores 1 y 2 y definitivamente podrás dominar las matemáticas. ¿Cómo dominar las matemáticas? Cuando termines de escuchar esta audioconferencia, vas a dominar las matemáticas de tal forma que sentirás que un velo ha caído de enfrente de tus ojos y verás el panorama tan claro que no podrás comprender cómo es que no te habías dado cuenta antes de lo sencillo que es estudiar, aprender y entender las matemáticas. ¿Qué es lo que vas a aprender en este primer capítulo? Pues lo primero, y a manera de preparación para eliminar de una vez y para siempre todos los obstáculos y problemas que se interponen entre tu capacidad real de asimilar conocimientos y la comprensión y entendimiento de las matemáticas, vamos a sacar de su escondite a los enemigos reales que tienes para aprender. No solo matemáticas, sino cualquier otra clase de ciencia que involucre números o variables de tipo matemático. Con esto en mente, vamos a entrar de una vez en materia. Comenzamos ahora mismo el módulo número 1. Las verdaderas causas de tus dificultades con las matemáticas. Estos obstáculos que, escondidos bajo la apariencia de que tú no eres capaz de entender las matemáticas o que los problemas matemáticos son muy difíciles y complicados, son elementos que ya hemos identificado para ti en un blog que tenemos en WordPress, pero te los voy a resumir y cuantificar aquí. El primer elemento es tu comprensión y entendimiento del significado de las palabras. El segundo es tu habilidad para el manejo de las herramientas de trabajo que usarás para resolver los problemas que se te propongan. El tercero es tu capacidad de concentración para realizar las actividades. Cuarto, es tu autovaloración acerca de tus capacidades, es decir, tu autoestima. Y el quinto es tu conocimiento acerca de los fundamentos del tema. A pesar que estos son los verdaderos elementos que nos producen la sensación, el convencimiento de que no podemos entender matemáticas o de que tenemos problemas con las matemáticas, en realidad, como puedes observar, ninguno de ellos tiene que ver absolutamente nada con tu capacidad para entender las matemáticas y mucho menos con tu capacidad para aprender las matemáticas. Es muy importante que identifiquemos con claridad a estos enemigos de nuestra comprensión de las matemáticas, puesto que son el primer escollo
y como verás más adelante, en realidad son el único obstáculo que tenemos para la comprensión y entendimiento de las matemáticas. Vamos a ver uno por uno en detalle. En lo referente al primer punto, la comprensión de las palabras. Mira que esto no tiene nada que ver con tus capacidades matemáticas. En mis más de 30 años impartiendo clases en universidades y colegios, aprendí muchas cosas acerca de cómo enseñar matemáticas, física y en general ciencias exactas. Pero no fue sino hasta que me dediqué a la enseñanza personal que me pude dar cuenta de los verdaderos problemas que cada estudiante enfrenta al momento de estudiar y aprender matemáticas. Me pude dar cuenta que en innumerables ocasiones el problema empezaba porque no entendían la pregunta. Pero mi sorpresa fue mayor cuando me di cuenta que no era que no entendían la pregunta en el sentido de no saber qué cosa de sus conocimientos había que aplicar, sino que en realidad no entendían el significado de las palabras y no captaban el concepto detrás de ellas. Fue muy agradable, sin embargo, ver que cuando nos dedicábamos a entender no las matemáticas, sino el español, el problema prácticamente quedaba resuelto por ellos mismos. Dicho de otra manera, una vez que tú, al leer las preguntas, comprendas el significado de las palabras en tu idioma, es decir, lo que te quiere decir la oración, prácticamente sabrás la solución al problema. Otra vez, cuando tú entiendes el sentido de la pregunta, porque comprendes cada palabra y la idea que ellas proporcionan al combinarse en una oración, sabes lo que tienes que hacer. Así que comencemos ahora mismo a tomar acción. Comencemos ahora mismo a resolver todos nuestros problemas con las matemáticas. Para ello, haz lo siguiente. Para resolver todos los problemas de matemáticas que de ahora en adelante se te presenten, vas a concentrarte en entender completamente la pregunta antes de siquiera pensar si tienes los conocimientos necesarios para responderla. Haz este ejercicio de ahora en adelante y si verdaderamente quieres dominar las matemáticas, esto te va a funcionar. Quiero aquí hacer una parada. Quiero hacer una parada de advertencia. Estoy muy interesado en que aprendas a dominar las matemáticas. Ese es el objetivo de mi curso. No estoy pensando, bueno, ya me compré el curso, ahora a ver qué hace. No. Estoy muy interesado en que tú domines las matemáticas. Y por eso hago esta parada, por eso te hago esta advertencia. Si tú no aplicas los conocimientos que estás recibiendo, de nada te servirá haber comprado esta audioconferencia, porque el que solo lee pero no hace, en realidad no aprende. Por eso te recomiendo muy enfáticamente, te recomiendo que pongas en práctica cada uno de los consejos que te voy a dar. Están respaldados en décadas de experiencia y te garantizo que sí funcionan, pero solo si los aplicas. Aplícalos. Sigue mis consejos y te garantizo que vas a dominar las matemáticas. Bien, enfatizado lo anterior, vámonos con el segundo punto. La habilidad para el manejo de las herramientas de trabajo. Esto, como puedes ver, tampoco tiene nada que ver con tus conocimientos matemáticos o tus capacidades para adquirirlos. Sin embargo, juegan un papel fundamental al momento de resolver tus problemas de matemáticas. Es necesario que sepas cómo usar cada herramienta que vas a necesitar para resolver un problema de matemáticas, comenzando por tu lápiz.
el solo hecho de que no sepas cómo cambiar la barra de carbón te puede significar pérdida de tiempo en un examen. Y esto te lleva a la pérdida de la concentración en la parte quizás más sensitiva de la resolución de un problema o cualquier otra cosa. Esto al final puede resultar en una mala respuesta que te cueste muy caro. Si te das cuenta de lo importante que parece ser algo que quizás sea muy sencillo, no digamos nada para el caso de que, por ejemplo, no sabes cómo encender la calculadora, o no sabes cómo vas a pasar de radianes a grados, o no sabes cómo usar la memoria, o todavía peor, llegar al extremo de no poder hacer una suma porque no sabes cómo funciona tu máquina. Tú sabes que estas cosas alguna vez te han pasado, ¿cierto? Miremoslo desde otro punto de vista y compara. Supón que tienes una cita urgente dentro de una hora y es algo que puede afectar tu futuro y por lo tanto un minuto que llegues tarde y tu vida podrá cambiar para empeorar. Tú sabes dónde es el lugar, sabes también cómo llegar y sabes también cuánto tiempo te tomará hacerlo. Así que como el camino dura, digamos 45 minutos, tú sales una hora antes para llegar temprano y prevenir cualquier atraso de tráfico durante el camino. Durante el camino también podrían ocurrir varias cosas. Por ejemplo, te podrías quedar sin gasolina. Se puede desinflar un neumático o se puede romper la banda del ventilador. Muchas cosas pueden pasar. Si tú sabes cómo funciona tu carro, no solo te servirá este conocimiento para llegar a tiempo a tu cita, sino que si se presenta una dificultad como las que te mencioné, las podrás resolver y llegar a tiempo. ¿Cierto? Pero hay personas que no saben cómo funciona su vehículo. Y si, por ejemplo, se quedan sin gasolina, no saben cómo se comporta un carro que no tiene gasolina. Y como no lo saben, no logran resolver el problema por sí mismos, ya que no tienen ni idea de qué es lo que le está pasando al carro. Y seguramente perderán su cita. No perdieron su cita por no saber el camino o por no saber a qué hora era. La perdieron por no saber cómo usar su vehículo, algo que no tenía nada que ver con la cita. La perdieron porque no sabían que todo lo que tenían que hacer era ponerle gasolina al tanque del carro. Es decir, no sabían usar la herramienta que les serviría para realizar su tarea, la cual sin embargo sí sabían resolver. Lo mismo le pasa a muchos estudiantes de matemáticas, que a pesar de haber estudiado lo necesario y saber qué es lo que deben hacer, por no saber usar sus herramientas de estudio no terminan a tiempo su examen o no resuelven bien sus problemas cuando están estudiando. Yo les comparo a mis estudiantes su calculadora con el arma de un soldado en la guerra. Por más preparado que estés para la guerra, entiéndase un examen, si no sabes manejar tus armas, estás muerto. Veamos qué es lo que debes hacer. Aprende a usar todas tus herramientas de estudio y nunca las prestes ni pidas prestadas. Estas son muy importantes, son personales. Nunca prestes ni pidas prestadas estas para estudiar y mucho menos para un examen. Usa tus herramientas propias tan a menudo como sea necesario para que conozcas cada detalle de ellas. Quizás para estudiar puedas compartir tus herramientas con tus compañeros de estudio, pero jamás para un examen. ¿Tú te imaginas estar en la guerra y que no sepas usar tu arma? ¿O que te presten una para defender tu vida y cuando la vayas a usar no sepas cómo funciona? Lo mismo te va a pasar si no sigues estos consejos. Y no creas que no habrá muertos. El primer muerto es tu ego y con él cae también tu autoestima. Mira, fíjate bien cuán importante es este elemento. Y sin embargo, date cuenta que no es un problema que tengas con las matemáticas, aunque sí te afecte en tus resultados en ellas.
En lo que concierne al tercer punto, tu concentración para realizar las actividades, no existe nadie que resolviendo un problema de matemáticas no haya olvidado alguna vez colocar un signo, un número o algún detalle similar y que ese solo detalle le haya costado, en un examen, valiosos puntos de su calificación. ¿Te identificas? Claro, a todos nos ha pasado, pero increíblemente muchos estudiantes les sigue pasando. Y a pesar de haberse dado cuenta que su falla fue un asunto de concentración y no de conocimientos, se convencen a sí mismos que son un fracaso en las matemáticas, y es que ellos asocian ese mal resultado obtenido con una incapacidad de aprender matemáticas y no con una falta de concentración, que de paso nada tiene que ver con tu capacidad de entender o no las matemáticas. Esto es lo que tienes que hacer. Lo primero, este es un asunto de disciplina y no de conocimiento. Nada tiene que ver tu capacidad mental, sino tu voluntad. Este es un asunto de autodisciplina. Identifica este punto. Segundo, de ahora en adelante, cada vez que vayas a resolver un problema, dedica toda tu atención al mismo y esfuérzate por implementar acciones tendientes a fortalecer tu concentración, como por ejemplo las siguientes. 1. Haz que el ambiente esté en silencio. Elimina esa pésima costumbre de estudiar con música. Elimina toda suerte de ruidos, incluidos los de tu celular y otros accesorios. Apágalos. Apaga todo lo que te pueda distraer. 2. Ubícate en una posición cómoda. Busca, por ejemplo, en el internet, posiciones ergonómicas para realizar tu estudio. Una posición ergonómica es aquella en la cual todas las partes de tu cuerpo están cómodas y sin tensión. 3. No realices otras actividades simultáneas. Por ejemplo, no comas o bebas mientras estás estudiando. Aliméntate antes para que el estímulo del hambre no te cause distracciones. 4. Debes estudiar estando descansado. No estudies cuando estés agotado físicamente o cuando tengas problemas que no te permitan la concentración. Estos 4 sencillos pasos que te acabo de dar te van a servir para eliminar las verdaderas razones que se esconden tras la falsa idea de que tienes problemas con las matemáticas o que no entiendes las matemáticas. Te lo garantizo. Más adelante veremos en su contexto los otros 2 elementos que conforman este equipo de enemigos solapados, que actúan escondidos y se mantienen encubiertos detrás de la máscara que te dice que no entiendes las matemáticas. Al eliminar estas fallas, verás que tu efectividad en matemáticas se elevará arriba del 80%. Y hablando de esto, es decir, de la efectividad, vamos al siguiente tema. ¿Cómo ser eficiente para estudiar matemáticas? Según el diccionario, eficaz es aquello que es capaz de producir un resultado determinado, y eficiencia es la capacidad de conseguir el propósito usando los medios idóneos. Así que las cosas son eficaces cuando producen el resultado deseado, y las personas son eficientes cuando saben usar los medios eficaces para lograr el objetivo. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta sección? Fíjate que este capítulo se refiere a estudiar matemáticas, pero en realidad es de aplicación general. Si sigues estos pasos que te voy a dar, vas a ser eficiente para estudiar matemáticas y cualquier otra cosa. En otras palabras, vas a saber cuáles son los medios idóneos para estudiar, no solo matemáticas, sino cualquier otra cosa, y los vas a saber aplicar, logrando con ello entender el tema de matemáticas que tengas que estudiar. En la sección anterior te dije qué es lo que debes hacer para mantener la concentración.
la cual es un elemento fundamental tanto para ejecutar tareas como para aprender habilidades y nuevos conocimientos. Así que si ejecutas esos puntos, estarás creando un ambiente apropiado para estudiar o para poner en ejecución tus habilidades matemáticas. Pero aquí te voy a dar pasos específicos que debes seguir para que seas eficiente al momento de estudiar. Te garantizo que si lo sigues, aprenderás hasta 3 veces más rápido de lo que has estado haciendo normalmente. Vas a poder estudiar y aprender 3 veces más rápido que lo que has estado haciendo normalmente. Estudios científicos demuestran que cuando una persona se distrae de una actividad que esté realizando, cuando la continúa, demora hasta 20 minutos en volver a tener el mismo nivel de concentración que tenía cuando la actividad fue interrumpida. Esto significa que si estás estudiando y cualquier cosa interrumpe tu estudio, perderás hasta 20 minutos de tu tiempo para volver a tomar el hilo de tu estudio. ¿Entiendes lo que eso significa? Pues bien, para que esté bien claro, vamos a hacer un poco de matemáticas. Si ibas a dedicar 1 hora a tu estudio y te distraen, habrás perdido el 33% de tu tiempo de aprovechamiento. 20 minutos de 60 son el 33%. ¿Y qué tal si sufres 2 interrupciones o más? Habrá pasado la hora y no habrás aprendido nada, porque sencillamente no pudiste estudiar. Y no lo hiciste porque te dejaste robar la concentración. Así que la primera cosa que debes hacer para estudiar es asegurarte de ubicarte en un lugar donde no vayas a tener ninguna distracción. ¿Sí comprendes por qué tienes que apagar tu celular? No solo ponerlo en vibrador o sin sonido, hay que apagarlo. Busca un cuarto, una habitación o un lugar en donde no vayas a sufrir ninguna interrupción. Esto por sí solo te volverá más eficiente en tu estudio, ya que te proporcionará un 100% de aprovechamiento del tiempo de estudio en vez de un 66% o de un 33%. Otro punto importantísimo para estudiar con eficiencia es tu estado de ánimo. Tu estado de ánimo puede ser afectado de distintas maneras y por muy variadas razones. La principal forma en que nuestro estado de ánimo se ve afectado viene de tus relaciones familiares. Si estás en malas relaciones con tus padres, con tus hermanos o cualquier otra persona que sea cercana a ti, como amigos cercanos o tu novia, esto te va a afectar para tu estudio. ¿Te ha pasado que te sientas a estudiar y pasan horas y no has logrado aprender nada porque tu mente está en otro lado por causa de algún problema pendiente con esas personas? Incluso en los aspectos positivos también puedes ser afectado. Por ejemplo, cuando estás muy enamorado de tu novia, no te puedes concentrar por estar pensando continuamente en ella, ¿cierto? Pues esa es otra de las razones fundamentales por las cuales muchas veces no somos eficientes al momento de estudiar. La solución a esta dificultad no es un remedio que debas aplicar al momento de estudiar o unos instantes antes, no. Esa es una tarea que debes efectuar todos los días, pero en especial cuando se acerquen tus exámenes. Como te dije antes, esto no solo aplica para las matemáticas, porque, como también te dije antes, esto en realidad no es un problema que tengas con las matemáticas, aun y cuando sí te afecte seriamente en esta área. ¿Qué te parece si lo resolvemos también ahora mismo? Y de aquí en adelante vas a aplicar este ejercicio en cada día de tu rutina diaria. A este ejercicio yo le llamo hacernos fuertes. Se llama hacernos fuertes porque en efecto nos va a fortalecer, nos va a dar tanta fuerza que nunca más nos va a afectar cuando tengamos que estudiar matemáticas.
Bueno, como te dije antes, ni matemáticas ni ningún otro tema importante en nuestras vidas. Nunca más vamos a perder la concentración por esta causa. Este ejercicio lo debes aplicar todos los días de tu vida, tal como te lo dije antes, y muy especialmente cuando vayas a estudiar matemáticas. Todos los días, por la mañana, antes de empezar tus actividades, vas a hablar con tus padres, con tus hermanos y con todas las personas que viven en tu casa y les vas a decir cuánto los quieres. No necesariamente tienes que hablarles. Un abrazo, un beso, una sonrisa mirándolas a los ojos también es muy bueno. ¿Qué tiene que ver eso con estudiar y aprender matemáticas? Pues mucho. Mucho porque esta acción que vas a ejecutar todos los días va a crear un ambiente positivo entre tú y todas esas personas que quieres. Y por un lado, va a evitar conflictos y por otro, va a resolver más rápido cualquier problema que hayas tenido en días anteriores con ellos. Esto te va a dar paz. Esto te va a dar tranquilidad. Y eso finalmente se va a convertir en una fuerza tremenda para poder concentrarte en tus estudios sin que tu mente esté luchando por irse a otro lugar. Ya lo comprendiste, ¿verdad? Otro punto importante para ser eficiente en el estudio de las matemáticas es el descanso. Descansa lo suficiente. Estudios científicos han demostrado que una persona normal necesita mínimo 7 horas de sueño para poder funcionar eficientemente durante el día. Y además que luego de 2 horas de esfuerzo de cualquier tipo, la eficiencia empieza a disminuir. Hay personas que dicen que con 5 horas de sueño es suficiente y que aprenden más en la noche y que por eso rinden más y estudian hasta las 3 de la mañana, etcétera. Todo eso es totalmente falso. Cualquier persona que no duerma al menos 7 horas, quizás pueda sentirse bien las primeras horas del día, pero luego de mediodía no sirven para nada. Su cerebro no responde bien y cometen más errores que los demás durante el resto del día. Además, y esto es muy importante para ti, además está científicamente probado que las personas que duermen menos de 7 horas al día mueren 10 años antes que las personas que descansan correctamente. La mentira de que estudiar de noche le da mejores resultados a algunas personas también está comprobada. Es posible que el ambiente nocturno, por su falta de bullicio y la ausencia de interrupciones, sea favorable para estudiar. Sin embargo, el descanso no apropiado resulta en fallas de concentración al otro día y hasta el total olvido de lo que se ha estudiado. A mí esto me ha pasado y yo sé que a ti también. Esto está científicamente comprobado y por lo tanto hacerlo es un elemento que aumenta la ineficacia del estudio. Te lo explico desde otro punto de vista. Cuando tu cuerpo no está suficientemente descansado, vas a estar estudiando y 1 o 2 segundos después de haber leído algunas frases, te darás cuenta que no captaste nada. Y entonces volverás a leer, pero una y otra vez te ocurrirá exactamente lo mismo, teniendo esto como resultado dos elementos que son mortales para tu autoestima y para tu apreciación de las matemáticas. Primero, sentirás que no entiendes nada de las matemáticas. Y segundo, estarás matando tu autoestima al decirte a ti mismo la frase mortal: no puedo entender las matemáticas, lo cual es falso. Pero desgraciadamente para ti no te das cuenta por qué lo estás diciendo. El último punto, tu alimentación. Aliméntate bien. Y antes de estudiar no comas nada pesado por lo menos 3 horas antes. Tu cuerpo, al igual que el de un atleta, va a hacer un esfuerzo tanto físico como mental y va a necesitar energía.
Si acabas de almorzar o de comerte una suculenta hamburguesa, tu sistema cardiovascular está ocupado enviando sangre a los órganos que asimilan los alimentos, y esto significa menos sangre para tu cerebro. El cuerpo humano es tan maravilloso que está programado para que en forma automática pueda responder a las cuestiones más urgentes para la sobrevivencia primero y a las menos urgentes después. Y para tu cuerpo es más importante asimilar los alimentos que asimilar conocimientos. Funciona como un niño, ¿verdad? La consecuencia es menos sangre para tu cerebro y por tanto menos oxígeno, que es la materia prima para el funcionamiento del mismo. Por consiguiente, vas a tener una ineficiencia para el aprendizaje. En resumen, estos son los pasos que debes seguir para ser eficiente al estudiar matemáticas. 1. Busca un lugar apartado en el que no haya ruido ni distracciones de ningún tipo. No debe oírse timbrar el teléfono fijo y tu celular debe estar apagado. Si es factible, avísale a tu familia que vas a estudiar y cierra la puerta con llave poniendo un anuncio que avise que no te deben interrumpir. 2. Hazte fuerte emocionalmente. Elimina desde antes que nazcan los problemas personales con las personas que viven en tu casa o en el lugar donde tú estudias y las que estimas más. Diles todos los días cuánto los aprecias, aun y cuando el día anterior hayas tenido algún conflicto con ellos. 3. Duerme por lo menos 7 horas de cada 24, preferiblemente 8 horas. Y no estudies más de 2 horas seguidas con intervalos de descanso de al menos media hora antes de otras 2 horas de estudio. 4. Espera al menos 3 horas después de una comida fuerte antes de ponerte a estudiar. Sí puedes comer frutas o beber jugos de frutas, pero no en exceso, pues ir a orinar también es un elemento de distracción que disminuye tu eficiencia en el estudio. Te garantizo que si sigues estos consejos, lograrás aprender en horas lo que antes necesitabas días para aprender. Entramos ahora a la parte final de este primer módulo. Este último tema le hemos titulado Aprende matemáticas con eficiencia. Antes de que te empieces a preguntar cuál es la diferencia de estudiar con eficiencia, que es lo que acabamos de hablar, y aprender con eficiencia, dejemos claro que no es lo mismo estudiar matemáticas con eficiencia que aprender con eficiencia. En el primer caso, lo que ya expusimos en el capítulo pasado es la acción que vamos a tomar para obtener los resultados del estudio. Y eso es algo general, como ya te mencioné antes, y que aplica para cualquier estudio. Pero aprender matemáticas es algo muy específico, pues nos referimos a la ciencia que vas a aprender. Algo que me ha maravillado toda la vida del estudio de las matemáticas y las ciencias exactas es su sencillez y su esencia. Cuando digo esencia, me refiero que a diferencia de todas las demás ciencias que no son exactas, las matemáticas con un solo concepto definen infinidad de temas y asuntos. Te voy a exponer una comparación. Para normar la conducta humana existe el campo del derecho legal, el cual a su vez se subdivide en otros muchos, tales como derecho penal, derecho de familia, etc. Y para cada problema de comportamiento humano se requiere una definición. Y esa definición, o ley, así se llama, solo es aplicable a un caso específico. Si ocurre alguna variante, entonces debe aplicarse otra ley.
Esto significa que para estudiar leyes debo aprender miles de definiciones porque voy a resolver miles de casos. En las matemáticas, en cambio, una sola ley define miles de casos. Dicho de otra manera, la maravilla de las matemáticas es que solo tienes que estudiar una definición y con ellas podrás resolver miles de problemas. Te voy a poner un ejemplo. Si tú sabes que la relación entre dos variables es de proporcionalidad directa, ya sabes que la definición para todo tipo de problemas es de la forma y igual a mx más b. Esta es la ecuación de una recta. No importa si se trata de una relación de cambio de moneda entre dos países para un turista, de la relación entre la velocidad y el tiempo en física, o de la de intereses y capital en economía, etcétera. Una gran cantidad de cosas que se relacionan directamente. Y podrás resolver cualquier problema de cualquiera de esas áreas con solo identificar el tipo de relación entre las variables, es decir, con una sola ley. Ya sabes que lo único que vas a cambiar son las letras, pero el significado matemático y sus propiedades serán exactamente las mismas. En otras palabras, si sabes cómo se resuelve la ecuación de una recta de la forma y igual a mx más b, también, aunque no entiendas nada de cinemática, que es una rama de la física, puedes resolver la fórmula distancia final igual a velocidad por tiempo más distancia inicial, que es la que define la posición final de f de un objeto que se mueve en línea recta con rapidez constante, b, y cualquier otro problema de esta área de las ciencias exactas que tenga la misma forma. Con esto en mente, entonces estamos listos para el nuevo paso de este capítulo. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta sección? Para aprender matemáticas con eficiencia, es muy importante que pongamos atención a los siguientes puntos. Primero que todo, como en cualquier tipo de estudio, hay que memorizar. Sin embargo, fíjate que no tendrás que memorizar tantas cosas como en otras materias que no son de ciencias exactas. De hecho, inconscientemente tú ya te has dado cuenta que para estudiar matemáticas, un simple listado de unas cuantas fórmulas es todo lo que necesitas, ¿cierto? Y por eso son tan famosos los papelitos pequeños con letras diminutas que muchos estudiantes utilizan como, entre comillas, técnica de recordar para los exámenes, metiéndolos en lugares extravagantes de sus uniformes de colegio o en su ropa universitaria, y hasta en increíbles lugares de su propia anatomía. Así que intuitivamente ya sabemos cuál es el paso correcto, aunque esa no sea la forma correcta de aprender. En efecto, el primer paso es que hagas un resumen de las fórmulas que debes aprender para el tema de estudio. La mala noticia, sin embargo, es que sí es necesario que aprendas, que memorices cada una de esas fórmulas. Eso es necesario en todo tipo de estudio. La buena noticia es que en matemáticas tienes más del 90% menos de cosas que memorizar que en cualquier otra materia. Y esa es una muy buena noticia. Lo segundo es ejercitar nuestra comprensión. En matemáticas las variables significan algo. En el más sencillo de los casos son algún punto en una recta numérica, y en el más complicado representa alguna cantidad tangible o intangible en nuestro mundo físico. Pero es fundamental que entendamos qué es lo que significan y qué es lo que representan. Déjame explicártelo de otra manera. Supongamos que estamos estudiando algo fundamental, la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Esta es una ley, un principio matemático. Esta ley dice que A, abro paréntesis,
multiplicado por B más C, cierro paréntesis, es igual a A por B más A por C. Apliquemos lo dicho anteriormente. Hay que memorizar. Tenemos que aprendérnosla de memoria. Hay muchas técnicas para memorizar y eso es incluso tema para otro libro. Pero como sea, hay que memorizarlo. Entendiendo que esto es válido tal y como está escrito y también al revés. Es decir, A por B más A por C es igual a A multiplicado por, entre paréntesis, B más C, aun y cuando no esté escrito en el libro de esta manera. Segundo, si el tema es estrictamente matemáticas, debemos estar conscientes que cada letra representa un número y hasta debes hacer en tu mente la sustitución de los mismos. Aunque hay miles de métodos de memorización, está científicamente demostrado que la práctica es el mejor método para memorizar. Y hasta existe un sabio refrán atribuido a los chinos al respecto, que proporciona el mejor método de aprendizaje. Dice lo siguiente: si escuchas, olvidas. Si ves, recuerdas. Pero si haces, aprendes. En otras palabras, si solo lees, se te va a olvidar. Si ves cómo alguien usa esa fórmula o ley, vas a recordar que viste algo de eso. Pero si tú mismo lo haces, vas a aprender. Así que ese es el último elemento para que aprendas matemáticas con eficiencia. Hazlo. No solo escuches, no solo leas, hazlo. Entonces, hazlo. No solo escuches esto que te digo, ejecuta, no solo te informes. ¿Te suena esto familiar? Claro, te lo estoy repitiendo desde el principio. Haz algo. Las matemáticas tienen la característica de que aunque forman parte de un todo, al momento de aprenderlas se pueden fragmentar de tal manera que se puede estudiar cada tema o cada parte individualmente, aunque forme parte de ese todo. Esto hace que su estudio sea extremadamente sencillo, no complicado como muchas veces creemos debido a los factores de los que ya hemos hablado al principio, los cuales engañan y nos hacen perder de vista la realidad de la sencillez de las matemáticas. Te lo explico de otra manera. Cada tema de matemáticas es parte de un todo, pero esa parte puede estudiarse exclusivamente como si fuera un todo, o bien como parte completa de algo. Es como las piezas de un carro. Cada pieza tiene su lugar en el vehículo, pero cada pieza de por sí es un objeto que tiene características propias, tiene su propia ciencia, tiene su propia forma, color, consistencia, etc. Y además, en muchísimos casos, la pieza por sí sola puede servir para algo especial. Sin embargo, su utilidad real se hace manifiesta cuando se ha colocado en el lugar correcto del vehículo. Lo mismo ocurre con las matemáticas. Se pueden estudiar fraccionadamente y luego en conjunto son las que te dan utilidad cuando ya estás en el campo laboral, cuando ya estás en la época productiva de tu vida. Entonces podemos aprovechar esta característica de las matemáticas para aprenderlas con eficiencia siguiendo estos sencillísimos pasos. Estos son los pasos que debes seguir para aprender con eficiencia las matemáticas. Son solamente tres sencillos pasos. 1. Haz una lista de las fórmulas y leyes que estás aprendiendo para este examen que estás estudiando en particular. 2. Apréndelas de memoria. Te recomiendo el método chino. Escríbelas de memoria para que verdaderamente verifiques que las has aprendido. No solamente las leas. 3.
Dedica tiempo a entender qué significa y qué representa cada una de las letras o números que aparecen en tu fórmula. Si el tema se presta para eso, despeja cada una de las variables indicadas en la fórmula. Esto es todo. Es así de sencillo. No necesitas más para aprender con eficiencia. Si has seguido cada uno de los consejos que te he venido dando, te darás cuenta que para este momento, me refiero luego de una semana de haberlos estado aplicando, ya habrá ocurrido lo siguiente. Estás aprendiendo matemáticas mucho más rápido que antes y por tanto estudiar te toma mucho menos tiempo.